Continuamos con los materiales orgánicos y entre ellos continuamos con los polímeros. Ya vimos una serie de polímeros, vimos la importancia que tienen en la odontología y hoy corresponde a uno de los materiales más utilizados en las estéticas dentales, que van a ser las resinas compuestas. Cuando yo hablo de resinas compuestas, también son llamadas como composites y son los materiales más utilizados en la actualidad. Han venido a desplazar la amalgama, que por muchos años fue el material por excelencia para realizar rehabilitaciones orales. En este momento ya cada día hay un cambio de criterio y los odontólogos y los clientes buscan de por sí un material que sea más estético y que tengan bioseguridad y ofrezcan una alternativa de acabado más natural en la boca del paciente. Cuando yo hablo de este material, de esta resina compuesta, tiene una característica y es que una mezcla de componentes completamente diferentes que van a formar un compuesto. Este compuesto va a estar formado principalmente por dos tipos. Un material de unión, de cohesión, que va a mantener agregado todos estos componentes y un material de refuerzo que le va a dar resistencia. Todo ese material entonces van a formar una matriz y esa matriz va a hacer lo que se llama la resina compuesta. Cuando yo hablo de la historia de este material, es un material que se viene trabajando a través del tiempo y que poquito a poquito, y como siempre se da, ha sido por hallazgos, y esos hallazgos se le van sacando propiedades diferentes hasta conseguir lo que queremos. Esta resina compuesta a través del tiempo ha sufrido una serie de cambios positivos hasta tener la que tenemos actualmente. Fueron un resultado de un trabajo realizado por el doctor Bowen por allá por el 1962, cuando él hizo una combinación de resinas acrílicas con resinas epóxicas, obteniendo un copolímero que se llama acrílico epóxico y obtuvo una molécula conocida con el nombre de bis-GMA. Cuando hablamos de esta molécula bis-GMA, necesitamos entenderla, necesitamos comprenderla, porque cuando uno estudia, cuando uno va a un curso, cuando uno va a una actividad, cuando lee un artículo, generalmente no se menciona el nombre de resinas compuestas. Generalmente se utiliza esta molécula y puede ser bis-GMA, puede ser UTMA, puede ser TECMA, dependiendo lo que se utilice en esa resina de esa casa comercial. Esto tenemos que entenderlo muy bien porque le va a dar una propiedad diferente a cada una de las resinas compuestas. Entonces, cuando yo hablo de su composición, es necesario también conocer estos aspectos porque nos va a facilitar la elección del material para lo que necesitemos lograr en un momento determinado. Vamos a ver que esta resina compuesta va a tener una matriz orgánica o fase orgánica que va a estar compuesta por monómeros o polímeros. Sí, esos monómeros o polímeros que estuvimos hablando en las resinas acrílicas, pero con unas características diferentes. Vamos a ver que ya mencionamos esa canforoquinona, ya acabo de mencionar el bis-GMA, la UTMA, TETMA, y van a tener un comportamiento diferente en cada momento. Aparte de la matriz orgánica, vamos a tener el material de relleno o fase dispersa, que está compuesta por esa matriz inorgánica y va a estar compuesto por unos minerales que le van a reforzar, le van a dar resistencia a esa resina compuesta. Entre los materiales más utilizados como relleno inorgánico, en la actualidad tenemos el cuarzo, circonita y los silicatos de aluminio. Y esto no sería posible si no consiguiéramos un agente de unión, un agente de enlace, que así mismo se llama agente de unión, que también se llama silano. Este agente de unión va a servir
valga la redundancia, de unión entre la resina orgánica y el relleno, cuya molécula posee grupos silánicos en un extremo y grupos metacrilatos en el otro extremo, y va a servir para complementar esa unión entre la resina y el material necesario. Cuando yo hablo ahora de cada uno de esos componentes y comenzamos a hablar de la fase orgánica, tenemos que decir que en el año 1974 fueron combinadas con resinas de más baja viscosidad y se consiguió el dimetacrilato de uretano o UTMA para hacer una consistencia diferente a la resina que se venía utilizando por mucho tiempo, que era a base de bis-GMA. Más adelante, en los momentos actuales, tenemos una resina con un diluyente diferente que baja su viscosidad, y está compuesta por un componente que se llama TETMA. Esa TETMA va también a dar unas características completamente diferentes a lo que yo persigo. Entonces, si voy a hacer estéticas y voy a hacer un material que necesito más resistencia, que necesito un material más pastoso, más duro para manejar, necesito dominar el componente de esa fase orgánica. Cuando yo hablo del componente inorgánico o fase inorgánica, van a ser los rellenos que componen esa resina compuesta. Y esa fase inorgánica es lo que va a permitir que la resina obtenga resistencia, que resista esas cargas masticatorias y esa abrasión y atrición que se va a ver constantemente sometida a estas obturaciones cuando estén presentes en la boca. Vamos a conseguir incrementar la rigidez, la dureza, va a permitir mantenerse a través del tiempo de una manera funcional, va a reducir los cambios dimensionales que son muy frecuentes en los materiales plásticos. Vamos a conseguir estética, principalmente estética, por eso fue desplazando poquito a poquito a la amalgama. Vamos a ver que la manipulación cada día se va haciendo más fácil. También esta fase inorgánica va a contribuir a que sea más fácil de manejar, de manipular, y sobre todo va a promover radioopacidad. No va a permitir que la luz pase a través de ella, no va a permitir que se vea a través de ella. Y si tomo una radiografía, voy a ver que va a estar presente en esa cavidad, en esa preparación cavitaria ya propiamente hecha. Entonces, cuando la resina comenzó de una manera, como todo material que inicia buscando resolver un problema, pero esta resina que recién iniciaba tenía un inconveniente porque no había una unión química entre el relleno y la matriz orgánica y se iban desprendiendo pequeñas partículas de relleno e iban dejando pequeños huequitos microscópicos que poquito a poquito se iban llenando de placa bacteriana porque se retenían e iban pigmentando la restauración e iban provocando el fracaso de esa resina compuesta. Pero apareció este agente de unión llamado silano y poquito a poquito ha venido a resolver ese inconveniente. En esta tabla es una tabla comparativa del comportamiento de la resina compuesta en comparación al esmalte y la dentina, que son los tejidos duros que componen ese diente. Vamos a ver que generalmente esa resina compuesta va a tener un por ciento siempre un poquito por debajo de las características normales que tienen esos tejidos naturales del diente, pero tratan de asemejarse. Esta es la ventaja que tiene este biomaterial, que se va a asemejar lo más posible sin agredir estos tejidos duros. Cuando yo hablo de resina compuesta, a través del tiempo ha ido cambiando y para conocerlas hay diferentes clasificaciones. Tengo generalmente tres tipos de clasificación dependiendo al uso.
yo tengo un sistema de clasificación que es por polimerización, es decir, cómo endurece, cómo fragua, y el sistema de polimerización la puedo conseguir como autocurado, es decir, que va a fraguar químicamente por sí misma. La voy a conseguir por fotocurado, que es la más utilizada en la actualidad. Esa autocurado fue la de primera generación, la que primero comenzó, que como todo material odontológico viene una base, viene un catalizador, usted mezclaba y por efecto de unos componentes químicos, así como hablamos con las resinas acrílicas, hacían una reacción y fraguaban. Más adelante se fue cambiando esto y se consiguió entonces la de fotocurado, que necesitan una luz por una lámpara que también ha ido variando a través del tiempo, por halógeno, por LED, y conseguimos entonces el fraguado final de ese componente. Y también tenemos como sistema de polimerización un sistema de curado dual, es decir, que utiliza los dos sistemas a la misma vez. Se utiliza mucho en los cementos resinosos cuando se van a hacer, por ejemplo, cementados de carillas, de coronas, de postes endodónticos, que yo no tengo la certeza que la luz de la lámpara me llegue y me frague completamente el material. Entonces se hace combinado, va a endurecer una parte por la presencia de la luz y una parte después de cierta cantidad de horas va a acabar de endurecer químicamente. Es muy empleado en la odontología adhesiva actual. Tengo un segundo tipo de clasificación que es dependiendo del tamaño de las partículas de relleno, y eso me va dando la evolución de cómo ha ido evolucionando esta resina compuesta. Voy a tener resinas compuestas dependiendo del tamaño de la partícula de relleno, de la de macro relleno, que fueron las que iniciaron, que vamos a hablar un poquito más detenido de cada una de ellas. Vamos a tener luego, por inconvenientes que tenía, principalmente porque se desprendían micropartículas y para lograr un buen pulido no quedaba muy estético en el sector anterior, y se creó una de microrrelleno, que también vamos a continuar hablando de ella. También tuvo sus fallas, y lo que se hizo fue que se hizo una de partículas más pequeñas y se combinaron la de macrorrelleno, microrrelleno, y se consiguió una híbrida, sacando la mejor característica de cada una de ellas, y llegamos a la última generación, a los composites que estamos usando en la actualidad, que están usando un nano relleno, que con esto se persigue que sea más duradera y se parezca, se asemeje más al diente natural. En cuanto a la otra clasificación que tenemos, va a ser por la consistencia. Yo tengo dos tipos de resinas en esta clasificación. Las que son empacables o condensables, que cada día están tomando más auge, y las resinas fluidas, que vinieron a llenar un espacio y tiene una serie increíble de indicaciones, y también tienen un comportamiento diferente uno de otro. Principalmente se debe a su presencia de la carga inorgánica que tenga una o que no tenga la otra. Es decir, que la fluida no tiene carga inorgánica en su composición. Cuando yo hablo de esta resina compuesta, necesito enterarme de cómo endurece. Ya hablamos en la primera clasificación cuando se va haciendo esta clasificación, vamos a tener unas resinas de autocurado, que fueron las primeras, como lo dije anteriormente, que simplemente yo cogía, venían resinas en bases diferentes, catalizador, base de la resina, se mezclaban y por el sistema de oxidorreducción y por la presencia del peróxido de benzoilo y de la amina terciaria,
como tal vimos en las resinas acrílicas de autofraguado, entonces hacían una reacción química y endurecían. Vino a llenar un espacio, fue cuando vino el boom de las resinas, cuando comenzaron a cambiar de la amalgama a un cemento de silicato hasta que aparecieron estas resinas compuestas. Llenó un espacio, pero no era lo mejor que había, porque estaba comenzando. De ahí siguió avanzando hasta el día de hoy. Después tenemos por la polimerización, como hablamos anteriormente, tenemos las resinas de fotocurado, que va a ser por la estimulación de la canforoquinona, por la presencia de esa luz presente en la lámpara de fraguado, y lo que va a hacer es que va a conseguir una ruptura de enlaces de doble ligadura y va a permitir entonces el fraguado final de esta resina. Y tenemos un método de polimerización que es dual, que va a utilizar, como dijimos, en los cementos resinosos, va a tener las características de resinas de autocurado y las de fotocurado, es decir, que va a fraguar por combinación de presencia de luz y también químicamente, con la ventaja de cada uno. Entonces, seguimos hablando por la clasificación de tamaño de partículas y vamos a ver cómo ha sido ese proceso de macropartícula, micropartícula, híbrida convencional, microhíbridas, nanopartículas, cómo ha sido esa evolución de las resinas, para poder entender lo que estamos viviendo en este momento actual. Necesitamos conocer cómo fue esta evolución y cómo se fue sacando lo mejor de cada uno. Generalmente, dependiendo del tamaño de la partícula, me va a dar un mejor pulido y me va a dar una mejor resistencia al final. Entonces, cuando inició la resina compuesta, inició con un composite de macrorrelleno. Macrorrelleno significaba el tamaño que tenía esos componentes, esas partículas inorgánicas. El inconveniente que tenía era que poquito a poquito se iba desintegrando, no había esa presencia viva como tenemos ahora del silano. Se iban desprendiendo pequeñas micropartículas que la iban dejando porosa, iban dejando que se fueran acumulando mucha placa dentobacteriana, la iban tiñendo y se iban entonces manchando y cambiando prematuramente el color. Entonces ya no se tenía la estética requerida. Esta tipo de resinas estaban indicadas principalmente en el sector posterior, y porque tenía también una muy alta carga de relleno de 68%, 80%, y me daba mucha resistencia y mucha dureza. Entonces se usaba mucho en el sector posterior, pero por las características que acabo de mencionar, de que se teñían y eso, actualmente están prácticamente en desuso. Por estos inconvenientes, por estas desventajas que presentaban estas resinas de macro relleno, entonces se buscó tratar de buscar un material que pudiera tener mejor pulimento final, y lo que se hizo fue que se cambiaron los tipos de relleno. En vez de macro se buscó uno de micro relleno, que fueran mucho más pequeños, más redondeados, más blandos, y que tuvieran una distribución completa en toda la masa, para que tuvieran un mayor porcentaje de relleno en el volumen completo, es decir, que tuviera distribuido completamente en todo el material. Al lograr esto, se mejoró las características de manipulación, era mucho más fácil de manipularla, de manejarla, se conseguía una superficie mucho más lisa, un terminado más rápido, y tenía una muy buena estabilidad de color porque ya no se desprendían esos pedacitos. Pero ¿qué ocurrió? Que al quitarle ese macro relleno, esa resistencia, entonces bajó
la resistencia a la fractura, se podría romper más fácil, había un alto coeficiente de expansión térmica, bajó la resistencia a la tracción y no eran radiopacas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como no aguantaban esa carga masticatoria porque se iban abrasionando, se iban destruyendo muy rápido, fueron limitadas para el uso del sector posterior, porque entonces el terminado era precioso y me daba una estética bonita. Pero llegó el momento que en el mismo consultorio dental yo tenía que tener una resina para el sector posterior, que era la de macro relleno, y una resina para el sector anterior, que era la de micro relleno, y a veces uno se confundía o tenía que tener un armario lleno de productos. Entonces, visto esto, apareció el composite híbrido, que lo que hizo fue que se trató de coger las mejores características de cada una y se consiguió un material que tuviera mejor poder de pulimiento, mejor resistencia, menor desgaste, que durara más, que tuviera un buen acabado y por lo tanto en el día de hoy es el material ideal. Pero claro está, ideal porque es híbrido, pero todavía presentaba inconvenientes que se fueron solventando a través del tiempo. Pero las resinas que utilizamos en la actualidad son composites híbridos, pero que se le agregó, que son las resinas de última generación, se le agregó un componente llamado nanotecnología, un nanorelleno, que lo que ha logrado es incluso reducir más el tamaño de las partículas de relleno hasta alcanzar dimensiones increíblemente pequeñas, nanométricas. Al conseguir esto, entonces lo que se ha podido incluir una combinación de partículas de circonio, sílice silanizada y partículas aglomeradas de circonio que me van a ir más a la cerámica, se va a parecer más a la parte de porcelana que a la misma resina, y a la larga entonces va a tener mejor poder de pulimento, se va a poder pulir mejor, va a tener mejor acabado, mejor brillo, no me va a cambiar el color, me va a mantener una estabilidad de color por mucho mayor tiempo y va a tener menor adhesión de los componentes como de la placa bacteriana que me permitan que se vaya a manchar. Es decir, que esta es la mejor resina que tenemos en el momento actual. Los objetivos que se persiguen al incorporar las nanopartículas en los composites son mejorar las propiedades mecánicas y estéticas, como acabamos de decir, mejorar la abrasión, conseguir una mejor lisura superficial, es decir, mejor pulido, mejor terminado. Entonces, al tener mejor pulido y mejor terminado, por lo tanto, se va a incorporar con mayor cantidad de componentes cerámicos, se va a eliminar un poquito de la carga de resina en la fórmula y a la larga va a tener menor contracción, que es uno de los principales inconvenientes que tiene esta resina compuesta. Con esta carga cerámica, entonces, y al disminuir la contracción, voy a tener un mejor resultado final de lo que quiero hacer. Entonces, esta es la odontología actual, la odontología moderna, la resina compuesta con nanopartículas. Esta es lo que estamos viviendo. Entonces, para poder seguir entendiendo mejor cómo ha sido la evolución, tenemos que hubo una primera generación de macropartículas que ya vimos las características que tienen, muy resistentes, pero muy poco estéticas, porque sí aguantaban, era resistente la masticación, pero lamentablemente se iban desprendiendo micropartículas que se iban tiñendo, se usaban en el sector posterior. Una segunda generación de que se cambió el tamaño de las partículas de relleno por micropartículas y conseguí un mejor pulido, pero perdí
la resistencia. Entonces eran utilizados en el sector anterior. Ya tenía 2 resinas en mi consultorio. Siguió evolucionando y apareció la tercera generación, que fue la resina híbrida, que sacó lo mejor de cada uno. Pero todavía había problemas. Apareció entonces la de cuarta generación con un refuerzo cerámico, esta que estamos hablando, con esta nanotecnología, con estos cambios que se ha visto y siguió con la contemporánea, lo que estamos usando ahora mismo en la actualidad. Esa es la resina que estamos usando en la actualidad. Pero ¿qué ocurre? No se queda ahí. Entonces el laboratorio decidió hacer técnicas indirectas. Yo tenía una clase 2, yo tenía una obturación, una preparación cavitaria que era muy extensa y no iba a conseguir la calidad adecuada haciéndolo a mano alzada, es decir, haciéndolo en el sitio. Entonces lo que hacía era que se hace la preparación cavitaria, se toma una impresión y con un material especial de resinas compuestas, el laboratorio te hace la obturación y tú solamente tienes que cementarlo con un cemento resinoso. Eso se está muy de moda. Esa es la odontología, la alta odontología en la actualidad. Y tenemos ahora, últimamente, que esas resinas compuestas, ya más que resinas compuestas, cada día se le está sacando más la parte de resina, que la parte que contraía, y se está yendo más a la parte cerámica, a los polividrios o cerómeros, que se consiguen bellezas principalmente a nivel de laboratorio con las resinas compuestas. Cuando yo hablo de la tercera clasificación, yo hablé que había una empacable y había una fluida. Hay varias marcas en el mercado, pero la que se toma generalmente por referencia es una resina empacable de la compañía 3M que se llama Volk. Es la de referencia, es con la que se comparan todas las resinas que hay en el mercado en la actualidad. Y esta resina empacable viene a cambiar completamente la mentalidad que teníamos del protocolo de hacer una resina. Todos sabemos que se nos enseña que para hacer una resina se va haciendo por capas incrementales, que se va fraguando poquito a poquito, se va subiendo lateral hasta conseguir el sellado completo de la cavidad. Con este tipo de resina compuesta, eso está pasando la historia. Entonces se coge por bloques, así como se trabaja la amalgama, se condensa así mismo con un empacador como si fuera una amalgama, y con un solo paso, no tengo que irlo haciendo paso, por mucho volumen, 5 milímetros de relleno en un bloque, en una sola aplicación, y simplemente poniendo en la lámpara fotocurado en sitios diferentes, en oclusal, en vestibular y en lingual, por 10 segundos en cada cara, ya yo termino mi resina. Lo único que tendría que hacer es el pulido final. Es decir, que eso es lo que se está haciendo, pero principalmente en el sector posterior. Es una resina que, como está iniciando ahora, todavía le falta mucho, pero para el sector posterior es una resina de muy buena resistencia. Puedo trabajar, minimizar el tiempo y voy a conseguir calidad y durabilidad en esa resina, porque va a soportar mucha carga masticatoria. Está diseñada para eso, para grandes cavidades donde van a soportar muchas cargas masticatorias, donde puede haber una abrasión, una destrucción muy rápida de la resina que yo pongo en ese sitio. Les hablaba ahorita que también por la consistencia voy a tener un tipo de resinas que es completa, tiene un comportamiento completamente diferente a todas las resinas que conocemos, y es la resina flow o resina fluida.
La diferencia es que esta resina, aunque sea una resina común y corriente, igual que la otra, no tiene carga inorgánica en su composición, y al no tener carga inorgánica en su composición, entonces va a tener muy poca contracción. Es ideal, ya lo vimos, es ideal para fondos cavitarios, para bases cavitarias, es ideal para trabajar. Voy a hacer una clase 2 para hacer esa partecita donde está la cajita proximal. Al ser una resina y al no tener prácticamente ninguna contracción, lo pongo de fondo cavitario, lo pongo de base cavitaria, y arriba de ella coloco mi resina, la que va a terminar la obturación. Al poner la luz, esta resina, al no tener carga inorgánica, no se va a contraer y no me va a dejar ninguna parte despegada, ni dejarme ningún tubo dentinario abierto. Esa es la maravilla de esta resina fluida. Tiene muchísimos usos en odontología, y también sirve para hacer sellantes de fosas y fisuras por la consistencia que tiene. Se utiliza muchísimo también para obturaciones clase quinta a nivel de los cuellos de los dientes, y se usa muchísimo también para sellar defectos estructurales del esmalte. Generalmente, sin manipular el esmalte, yo puedo hacer maravillas con esta resina cuando hay una manchita, cuando hay cualquier cambio de color, cuando hay un defecto en el diente. Esta resina compuesta fluida, al ser de muy baja viscosidad, fueron introducidas en el año 1996. Es una de las resinas más recientes. Se desarrolla por requerimiento de la manipulación. Es una resina que se trabaja prácticamente inyectada. Cuando hablamos de inyectada, es que se le pone al mismo frasquito como si fuera una agujita, y usted la va dejando caer poquito a poquito en el sitio que tiene. Si usted lo manipula de la manera correcta, prácticamente no tiene que hacer ni siquiera un pulido final, de tan lindo que queda. Y es muy difícil usted saber dónde está el acabado de la resina y dónde está el diente natural cuando consigue el tono adecuado. Cuando yo hablo de esta resina compuesta, la principal ventaja que al no tener esa carga inorgánica en su composición, va a tener un bajo módulo de elasticidad, es decir, es más elástica, y por eso se utiliza mucho como clase quinta. Recuerden que cuando un diente está sometido a una sobrecarga oclusal, donde tiende a reflejarse es en los cuellos de los dientes, y de ahí es que viene la abfracción dentaria, esa pérdida en cuña de material de tejido dentario. Entonces este tipo de material cubre esa zona perfectamente. Como es elástica, no se separa del diente. Y la ventaja que tiene, que como es muy fácil de manejar, porque yo lo voy a colocar, lo voy a inyectar en el sitio y va a fluir, como es flow, va a cubrir todo, es muy fácil de manipular. Decía anteriormente que se puede colocar directamente en la cavidad con la aguja dispensadora, por eso hablé de inyectar, y se facilita su acceso en sitios de muy difícil, se facilita su uso en sitios de muy difícil acceso. Una clase 2 en posterior, que yo no tenga mucha visión, es maravilloso usar ese producto en ese sitio. Miren aquí, como decía, utilizado principalmente en las lesiones cervicales, y también para ayudar a reparar algunas pequeñas fracturas o desuniones a nivel del borde cabo superficial de las otras resinas. También se van a usar como selladores de fosas y fisuras, restauraciones preventivas, y reparación de coronas provisionales de resina. Un uso de esta resina también es una corona de porcelana que se fractura. Se hacen unos pasos correctos para manejar ese metal y
y esa corona de porcelana y se hace la restauración con este tipo y no hay que cambiar la corona. Es decir, que tiene muchísimos usos. Hablamos también que de estas resinas fluidas que se van a utilizar como selladores de fosas y fisuras. Todos sabemos que para hacer un sellador de fosa y fisura no necesariamente tengo que tratar al diente, no tengo que utilizar fresas, simplemente lo limpio muy bien, uso un poquito de grabado ácido por el tiempo suficiente, seco y sin necesidad de usar adhesivo, solamente coloco y fotopolimerizo. Hay materiales específicos, la resina flow se puede utilizar, pero también hay materiales específicos que son utilizados como selladores de fosas y fisuras. Esos materiales que son utilizados como selladores de fosas y fisuras pueden venir de ionómero de vidrio, pero pueden venir de resinas compuestas. Las preferidas son los selladores de fosas y fisuras sin cargas orgánicas, para que me puedan cubrir cualquier pequeño defecto que tenga ese diente. Cuando yo hablo de esto, de esta resina flow, entonces generalmente se va a utilizar de un color ligeramente diferente a la parte oclusal para yo tener un control de dónde lo estoy colocando. Es un material ideal. Selladores de fosas y fisuras se usa muchísimo en odontología preventiva, se usa muchísimo en odontopediatría. Cuando yo hablo de las propiedades físico-químicas de las resinas compuestas, voy a tener que me va a dejar una lisura superficial. Esto es imprescindible, por eso es que yo tengo que pulir una resina. Una lisura superficial significa que me va a dejar la misma textura que tiene el esmalte. Si yo dejo una clase 2, yo dejo una clase 3 y no la pulo bien en ese espacio interproximal, me va a acumular mucha placa dentobacteriana que a la larga se va a traducir en gingivitis y se va a traducir en una nueva caries, una caries recidivante. Entonces esa ventaja tiene, por eso tengo que pulir muy bien esa resina, y esas resinas modernas con nanotecnología dan una lisura superficial increíble. Vamos a tener fluorescencia. Fluorescencia es que si hay un cambio en la tonalidad de luz, principalmente el negro, yo necesito que se refleje en la resina. Hay materiales que no tienen esta propiedad de fluorescencia y cuando le da el haz negro de luz, se ve como si no tuviera o en pasto no tuviera diente. Eso es importantísimo en los materiales estéticos. Necesito que sean radiopacos. Radiopaco significa que cuando yo tome una radiografía vea la presencia de ese componente, que tenga una estabilidad de color. Cada día se está consiguiendo mejor estabilidad de color, que no varíe, que cuando haga esa obturación perdure a través del tiempo y ante todo que tenga translucidez. Translucidez significa que me permita pasar la luz como si fuera el comportamiento del esmalte, pero que yo no vea a través de ella. Es una característica que se da principalmente a nivel del borde incisal para poder asemejar la parte estética y natural del diente. Aquí está lo que acabamos de hablar. La radioopacidad no va a permitir el pasaje de esa energía, principalmente cuando hago una radiografía. Lo que yo veo más blanco en una radiografía es radiopaco, lo que veo más oscuro que permite el paso de la radiación o de la luz es radiolúcido. En ese caso estoy viendo una endodoncia, estoy viendo unas obturaciones, es lo que se ve radiopaco, lo que se ve más blanco. Cuando yo hablo de radiolucidez, ese borde incisal me va a permitir el paso de la luz. Voy a poder ver un poquito a través de él, pero no me permite ver como si fuera transparente. Me permite el paso de la luz y se ve ese tono natural. Eso es lo que se llama radiolucidez.
Cuando yo hablo de fluorescencia, es el fenómeno que les dije causado principalmente por la baja largura de onda de luz, principalmente cuando es muy oscuro. Si no tiene esta propiedad, entonces se ve negro el diente, se ve como si no existiera, porque no absorbe, el diente no absorbe y se vería oscuro y negro. Es indispensable en los materiales de restauración. Lisura superficial, obligatoriamente, y con eso, con las resinas actuales, nanopartículas o nanohíbridas, vamos a conseguir una excelente lisura superficial, es decir, que no se va a manchar, no va a dejar acumulado ninguna placa bacteriana y por lo tanto no va a producir ni gingivitis, ni va a producir caries, ni cambio de color en la resina. Va a permitir un pulido increíble, se va a parecer bastante a la parte del diente natural. Cuando yo hablo de esa estabilidad de color, cuando hay poca estabilidad de color es cuando después de realizado una obturación tiende a cambiar y ponerse más amarilla. Principalmente eso se debe a cuando no tengo una lámpara de luz apropiada para conseguir que todos los materiales internos funcionen de la manera adecuada y fraguen en el momento específico. Con el tipo de resinas compuestas modernas se consigue una excelente estabilidad de color. Y lo importante es que si acaso va apareciendo algún cambio, se puede reparar esa resina. Esa es la ventaja que tiene la resina compuesta. Usted puede simplemente pulir y agregar otro poquitito de esa resina. No tiene ni siquiera que quitarla completa. Resina con resina funciona. Esa es la ventaja que tiene este material. Aquí lo que estamos viendo también, las propiedades mecánicas que tiene las resinas compuestas, y lo que más me llama la atención es absorción de agua. Esa absorción de agua significa que cuando yo hago una resina y por casualidad puedo dejar porosidades, va absorbiendo agua y por lo tanto va a ayudar a que se pueda cambiar el color de esa resina y se vaya manchando. La contracción de polimerización, que hablamos que podría ser una desventaja de las resinas compuestas porque se contraen mucho. Entre las propiedades térmicas que tenemos de esa resina compuesta, contracción de polimerización, ya hablamos que cuando la luz le da va a generar calor, ese calor va a reaccionar con los componentes químicos de la resina y va a contraerse. Por eso es que se van haciendo en capas incrementales. Si usted coge un bloque de una resina, a menos que sea la bulk, que hablamos ahorita, si usted coge un bloque completo y la coloca, cuando fragua, la de arriba fragó muy bien, la de abajo no tanto, y se despegó del contacto del diente y va a quedar pequeñas microporosidades allá abajo que a la larga va a terminar o fracasando la resina o molestia de sensibilidad postoperatoria al paciente. La absorción de agua que hablamos, lo vamos a hablar un poquito más en detalle ahora, y el comportamiento frente a los cambios térmicos que van a ser similares al diente. Esas son las propiedades térmicas. Vamos a hablar un poquito de esto entonces. Cuando yo hablo de esa contracción de polimerización, por eso es que yo tengo que tratar de hacer una obturación por pequeñas capas. No se puede hacer en bloque. Se van haciendo por pequeñas capas y se va a ir colocando la lámpara también en las direcciones a favor de la cantidad de resina que va poniendo, de las capas incrementales. Vamos a suponer que yo comience a poner la resina en la pared vestibular. Entonces lo que tengo que tratar de colocar esa lámpara a nivel de esa pared vestibular para que cuando se vaya contrayendo, se contraiga a favor, a la dirección donde vaya la luz. Si yo pongo la luz desde nivel oclusal, entonces se va a contraer hacia donde está ese haz de luz. Tenemos que tener eso muy en cuenta.
Esa contracción de polimerización siempre fue muy notoria y fue un gran problema. Era prácticamente del 10% y dejaba un muy buen espacio. En el día de hoy, con todas las tecnologías modernas, ha disminuido de un 10% a un 2%, que es muy significativo, pero lo que se hace para evitar todo esto es poner entonces resina flow y con eso se economiza este inconveniente. La absorción de agua, les decía que a veces cuando se hace la terminación de la resina pueden quedar pequeñas hendiduras, pequeñas microporosidades. El agua se va absorbiendo a través de de esas capas y donde hay menos presencia de silano, y va entonces produciendo una reacción no favorable con el consecuente cambio de color y fractura de esa resina compuesta. Cuando yo hablo de las propiedades biológicas y clínicas de las resinas compuestas, voy a tener que son biocompatibles, es decir, que ya todos sabemos lo que es biocompatible. Van a ser materiales que van a ser aceptadas por un organismo vivo, en este caso los dientes, no va a pasar nada. Van a conseguir una facilidad de obtención de contorno adecuado e ideal para el diente. Usted puede conseguir lo que usted quiera hacer en la pared que usted quiere hacer, dar la forma que usted quiera. Es muy fácil de manipular, de obtener lo que usted quiere. Sobre todo, excelente estética. Cuando termine y elige el color y lo pule de la manera correcta, el resultado siempre es muy satisfactorio. Vamos a conseguir un adecuado restablecimiento del punto de contacto. Yo puedo conseguir lo que yo persigo, lo que yo quiero. No puedo dejar ese espacio abierto porque va a traer de por sí problemas de maloclusión o de enfermedad periodontal. Entonces, por eso tengo que conseguir esos puntos de contacto. Si lo hago de la manera correcta y manipulo la resina con todos los pasos como va, voy a tener una mínima sensibilidad postoperatoria, principalmente con esa técnica adhesiva, sellando esos túbulos dentinarios. Va a tener una buena adaptación marginal en ese borde cabo superficial, donde se hace la preparación de la cavidad, donde se une la obturación con la preparación cavitaria, eso es lo que llama borde cabo superficial. Va a tener una adaptación hermética bien, y vamos a conseguir un alto grado de acabado y pulimento, y más si es de nanotecnología. Aquí vemos un caso clínico, dos casos clínicos, una reconstrucción de una clase 2 y un cierre de un diastema, y también tenemos en ese lateral que tenía una fluorosis y cómo simplemente con una flow desapareció en la foto de abajo, como ya se enmascaró y no tuve que desgastar ese diente, solamente apliqué un poquito de flow y santo remedio, y con una técnica, con una resina de nanotecnología, se cerró ese diastema. ¿Y quién dice que esos son empastes? Vemos una clase 2 bien grande, se puso el fondo cavitario, en este caso se utilizó Teracal, después se utilizó resina flow en la parte de abajo, y se fue poniendo por pasos incrementales. De una clase 2 se convirtió en una clase 1, se quitó la bandita y se acabó de hacer la obturación de ese premolar perfectamente bien. Es decir, que esas son las bondades que se pueden hacer con una resina. Aquí vemos también cómo van quedando estéticamente esas restauraciones, que cualquiera no cree que hay una restauración en esos dientes. El proceso de pulimento, el pulido es esencial. Las resinas compuestas, cuando son grandes, cuando son en sector anterior, y generalmente no debe pulirse el mismo día. Se hace el acabado y pulido no es lo mismo. Se quitan los excesos, se le da forma, pero el pulido se hace 24 horas después. Aquí estamos viendo dos clases 4 extensas, con la técnica de llave de silicona. Simplemente se coge un poquito del material de impresión que ustedes aprendieron, la silicona, se le quita la parte vestibular,
se toma la impresión a un modelo de trabajo que ya usted hizo un encerado diagnóstico y simplemente agrega un poquito de resina a nivel palatino. Cuando ya hizo eso, ya a mano alzada termina esa resina en el sector vestibular. Lo pule muy bien y santo remedio. Entonces, de las marcas comerciales de las resinas compuestas son muy variadas, hay muchísimas. Está la Ivoclar Vivaden, está la 3M, está la Tetriceran de la Dentsply, y hay muchísimas marcas que cada día se están perfeccionando. Una parte importante cuando yo voy a manipular una resina compuesta es que tengo que saber qué significan las iniciales que tiene. Cuando yo voy a usar una resina, yo tengo que saber que hay resinas de cuerpo y resinas de dentina, y resinas opacadoras y resinas translúcidas. Entonces me lo va a indicar. Cuando yo tengo una resina que diga E, significa que es cuerpo, significa que es la parte externa, es lo que me va a dar la forma de esmalte, el color de esmalte. Cuando yo tengo una resina que tenga la letra D, significa que una resina más oscura es una resina que me va a dar el color de dentina, y después voy a terminar con la parte de la E de esmalte. Cuando yo tengo una T, la voy a usar generalmente a nivel del borde incisal porque es traslúcido, me va a permitir esa nitidez. Y cuando yo tengo una resina con la letra O, es opaco, es una resina generalmente muy blanca que se va a colocar cuando yo tengo manchas estructurales o tengo una dentina muy oscura o un diente muy oscuro. Pongo ese opacador, esa resina blanca, y después voy a colocar la resina del color adecuado. Las resinas van a tener muchos colores, generalmente por la guía Vita. La guía Vita es una forma de yo tomar el color del diente del paciente, A1, A2, A3, mientras más bajito, va a ser más clara, va a ser más blanca. A eso es que esto se refiere. Después, a medida que van aprendiendo y perfeccionando, van a ir aprendiendo todas estas cositas. ¿Cómo yo manipulo una resina compuesta? Una resina compuesta siempre tiene un protocolo. Ese protocolo puede variar entre una escuela y otra, pero siempre se persigue lo mismo. Siempre tenemos que limpiar muy bien el diente, siempre tenemos que seleccionar el color del diente en la resina antes de comenzar a trabajar, después que está limpio, y después se comienza a trabajar que la anestesia, que remover el tejido cariado, que usar siempre aislamiento absoluto, lavar, secar la cavidad, hacer la protección dentinopulpar adecuada, grabar con ácido fosfórico de 30 a 35%. Recuerden que la dentina tiene un tiempo, el esmalte tiene un tiempo. Se comienza primero con el esmalte, 15 segundos sobre el esmalte, 5 segundos sobre la dentina, va a sumar un total de 20 segundos. Nunca se comienza con la dentina. Esmalte y después se le suma el tiempo de la dentina. 15 más 5, 20 segundos. Lavar la cavidad con clorexidina, lavar con agua, lavar primero con agua con el doble de tiempo, después lavar con clorexidina, secar muy bien, colocar la parte del adhesivo. El adhesivo, vamos a hablar de eso suficiente, de la parte del adhesivo. Tenemos que ver cómo funciona en esmalte, cómo funciona en dentina. Se coloca una primera capa con un microbrush, pero untarlo por mucho tiempo, por 20 segundos, frotar, me falta, pongo otra capa, frotar, un poquito de aire, se fotopolimeriza. Después que fotopolimerizo, entonces comienzo a poner las resinas por capas incrementales, y voy fotopolimerizando cada capa. Cuando ya termino de todo, realizo la verificación de la oclusión, hago el pulido, primero el retoque de todo, después el pulido, y hacer
esto de la mejor manera. Cuando yo hago un pulido de una resina estética en un sector anterior, que estoy haciendo una carilla en resina, tengo que hacer pasos adecuados y necesito una serie de elementos para que me funcione. Voy a tener fresas, voy a tener escobillas, voy a tener piedras diamantadas, voy a tener gomas siliconizadas para poder obtener un buen resultado. Entonces aquí está, cuando yo voy a hacer un acabado y pulido de resina es diferente. Acabado es simplemente darle la anatomía que tenía, quitar los puntos de contacto alto, dejarla lisa, dejarla bonita, prácticamente terminada. Pero el brillo final y dejar esa lisura superficial, lo vamos a lograr después de 24 horas, cuando ya se haya hidratado perfectamente bien esa resina. Después que yo hago este acabado, que yo lo pulo con el pulido, entonces voy a conseguir un brillo natural de esa resina, y lo voy a conseguir principalmente con unos discos Soflex, ese disco que estamos viendo ahí, de una manera correcta. Siempre hay que tratar de humedecer los dientes, no hacerlo en seco para que no salga maltratada la resina. ¿Para qué yo hago el acabado y el pulido? Eliminar la capa inhibida. ¿Qué es la capa inhibida? Cuando yo pongo la parte del grabado ácido, que después pongo el adhesivo dentinario, me va a quedar una capa pegajosa. Esa capa pegajosa después me puede atrapar placa dentobacteriana y teñirme el diente. Eso es la capa inhibida. Tengo que eliminar eso. Eliminar los excesos del material restaurador obligatoriamente. No puedo dejar excesos, principalmente clase 2, clase 3, nada en el espacio interproximal, nada debajo de la encía. Eliminar la rugosidad superficial de la restauración para dejarla bien suavecita. Lo más grande, usted con la lengua sentirse que algo no está liso, que algo no está bien, uno se pone loco pasando la lengua en esa sola. Entonces, con ese pulido final, yo voy a conseguir la disminución de la acumulación de la placa bacteriana, voy a evitar la irritación gingival, el cambio de color, voy a evitar la aparición de caries secundarias. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Yo lo voy a hacer con fresas diamantadas. Si tienen colores, usted va a comenzar a trabajar con la que más corta hasta la que menos corta. Las fresas de pulido son diferentes a las fresas de operatoria. Las fresas de operatoria tienen gránulos gruesos, las fresas diamantadas gránulos finos. Comienzo con el color rojo, que es un color fino, pero corta, es la que más corta de las de pulido. Continúo con un grano amarillo para simplemente dejar liso. Y por último, termino con una de granos ultra finos, que es de color blanco, que es para dar brillo. Ese es el proceso que hay que hacer. Esos son los pasos del protocolo. Color rojo, color amarillo y color blanco. También puedo usar unas fresas multilaminadas que tienen más de 12 hojas de corte. Generalmente vienen con aleaciones, extraduras o que vienen de oro. Son fresas que a veces no son tan fáciles de conseguir, a veces son muy costosas. Entonces podemos pulir muy bien con las fresas diamantadas que dijimos anteriormente si no conseguimos esta, y podemos terminar con estos discos de pulido y con las tiras de lija para los espacios interproximales. También van a venir por colores diferentes. Vamos a comenzar siempre con el color más oscuro y terminando siempre con el más claro. El más conocido de todos es la Soflex de la 3M. Después que yo hago todo esto, entonces paso una copa o disco de silicona y lo puedo usar con pasta diamantada, y le acabo de dar un brillo increíble a esa resina. También van a venir pastas de pulido, escobillas con esa pasta diamantada, y me va a dejar más brillante y pulida esa obturación. Entonces aquí está cómo se debe hacer las fresas diamantadas o multilaminadas, los discos, las copas de discos, las escobillas con la pasta diamantada para obtener el resultado final. La resina compuesta es la odontología del momento.
La resina compuesta me ayuda a resolver cualquier problema estético y funcional en la boca de un paciente. Tengo que manejarla, tengo que manipularla según el protocolo adecuado. No puedo alterar el protocolo. Si altero el protocolo, no funciona. No puede haber resina compuesta en presencia de humedad. No puede haber resina compuestas sin utilizar diques de goma. Entonces, hasta aquí esta parte.